cómo tuvieron este Día de las Mamás. Muchas veces no nos ponemos a pensar que hay muchísimas mamás que la están pasando fatal, que hay mamás que están en la cárcel, que hay mamás que están sufriendo porque perdieron a un hijo, que hay mamás que o tienen a su hijo, como les digo, perdido, desaparecido, y que entonces van a decir no hay nada más que celebrar, o, o hijos que perdieron a su mamá. Y bueno, y como en todo, ¿no? También hay mamás que sí tienen a sus hijos para celebrar y también los hijos para celebrar a mamá. Entonces, cuando nos ponemos a meditar que hay diferentes formas, que hay muchas mamás sintiendo diferentes emociones, algunas no tan placenteras, displacenteras, entonces podemos entender, empatizar y decir, es un día, puede ser un día tan feliz o puede ser un día tan diferente, tan triste, tan, tan nostálgico. Entonces, me va a encantar que me vayas platicando. ¿Cómo te pasaste ayer, el Día de la Mamá? ¿Cómo lo celebraste? Yo, por ejemplo, desayuné con mi hija, la chica. No comí con mi mamá porque todavía nos vamos como que turnando los hermanos los días para no estar todavía tantos en casa. Además, mi mamita se cansa, entonces ayer le tocó a mi hermano, hoy me tocó comer con mi mamá, llevamos pizzas, gelatinas y entonces comimos con mi mamá, mi hija y yo, y mañana le toca a mi hermana, entonces de esa manera celebramos. Hay otra cosa que te quiero decir, que te quiero puntualizar. Hay que celebrar a mamá todos los días. No solamente esperar ese día, 10 de mayo, sino mamá es mamá todos los días. Y mamá se cansa, mamá se preocupa, mamá se agobia. Hay que celebrar a nuestra mamá todos los días mientras tengamos a mamá. Y claro, cuando mamá ya no esté físicamente, de igual manera, festejarla honrando a mamá, pensándola, recordándola, haciendo su comida favorita. Entonces, siempre vamos a poder tener a nuestra mamá aquí en nuestro corazón. Y ese sí, el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, entonces pasemos a lo que nos acontece el día de hoy, que es un tema sensacional como todos. Ya sé que siempre te digo eso, pero pues es que todos los temas que tenemos los miércoles son sensacionales. El tema de hoy es reducción del miedo y la ansiedad a la pérdida. Y es que cuando perdemos a nuestra persona favorita o perdemos el amor o cualquier otra pérdida, nos asaltan, nos vienen todas las emociones. ¿Cuántas veces no hemos dicho, hoy tengo emociones encontradas? ¿Te has puesto a pensar, a meditar qué quiere decir tengo emociones encontradas? Miedo, angustia, ansiedad, impotencia, enojo, todas pueden ser en un solo mismo momento y entonces eso es como una bomba aquí adentro de nuestro corazón. Y déjame decirte que, pues bueno, el miedo es una emoción básica y la emoción por sí no es mala. Todas las emociones que tenemos, todas tienen una función para podernos hacer sentir bien, para podernos salvar la vida incluso, ¿no? El miedo, el miedo muchas veces hacemos y le entregamos el mando y entonces perdemos el control del miedo y el miedo se apodera de nosotros y luego viene la ansiedad y todo se complica y entonces hace que esa pérdida, ese dolor, ese duelo se acrecente y pues se haga un poquito más fuerte y doloroso todo eso. Y entonces déjame decirte que hoy nos acompaña para este tema Beth Márquez, que muchas veces ya ha estado aquí con nosotros. Hola Beth, te voy a presentar. Beth Hola, Márquez, hermosísima, ella es licenciada en psicología, en estudios en neuropsicología, también terapia infantil, conciencia plena y evaluaciones proyectivas, entre otros. Tiene 27 años de práctica profesional, es especialista de la salud emocional de forma integrativa. También en inteligencia emocional, relaciones saludables, desarrollo personal, autoestima, crianza positiva, modificación de conductas, manejo de estrés, ansiedad, depresión, estados disruptivos, crisis existenciales, proceso de duelo,
intervención psicológica en pacientes terminales y acompañante tanatológico en equipos multidisciplinarios, entre otros. Participa de forma activa en procesos psicoeducativos como expositora de talleres, cursos, conferencias, pláticas y docencia. Es escritora de artículos para las revistas de las editoriales Ágora y Emprende Medios, que son publicaciones mensuales. Es participante activa en UNED Radio con la sección Vive en Armonía. También nos acompaña en Casa Colibrí para dándole talleres a nuestras mamitas para ayudarlas también en todo el proceso emocional y, como no, aquí con nosotros, conmigo y con todos ustedes. Gracias, Beth, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí con nosotros otra vez, me encanta. Muchas gracias, gracias, gracias. Yo también estoy contenta, estoy emocionada. Espero que este tema les pueda ser de ayuda, que pueda sentar bases importantes para conocernos, comprendernos y saber cómo podemos empezar a actuar en pro de nuestra salud emocional. Como bien decías, las emociones son necesarias, son básicas, tienen un buen propósito. Lo importante es que no permitamos que se conviertan en emociones que nos desgasten o en emociones que nos impidan vivir plenamente la vida. Es ahí donde está el punto de equilibrio entre la salud y lo que ya requiere atención. Claro, y entendiendo, como siempre decimos, y yo soy muy necia en estar hablándole siempre de las emociones y siempre estoy duro y dale, duro y dale y duro y dale, porque si nos fijamos, Beth, las emociones las tenemos en todas las situaciones, hasta para ver una película. Si es una película hermosa de amor, ay, lloramos y nos emocionamos. Yo he aplaudido en las películas cuando tienen final feliz, no sé, la guerra de las galaxias Star Wars o las estas de donde todo mundo venció a Thanos en las películas estas de Marvel, ¡ay! Y aplaudo y lloro. O, o en el día a día, ¿no? También con las noticias. Pues es que las emociones están en todo lo que hacemos, hasta cuando hacemos una sopita de fideo y nos emocionamos porque se la vamos a compartir a nuestras personas favoritas, ¿no ves? Sí, claro. Y digo, habemos personas más emotivas que otras, ¿no? Dependiendo de nuestro canal de comunicación, solemos ser más intensas o menos, pero lo importante es, y cualquiera de los dos extremos es malo, aquellas personas, o más bien no es funcional, aquellas personas que se dan la oportunidad de sentir poco, pues tienen que trabajar en sus emociones para poder experimentar una vida más plena, y aquellas personas que sienten mucho más, tienen igualmente que trabajar para llevar una vida equilibrada. Ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan. Sí, Oye, entonces, ¿qué hacemos? Te pongo la presentación, ¿no? por favor. Ok, vamos a ver, tengo que poner aquí, compartir pantalla y tengo que activar primero, creo que el PowerPoint. Luego todo esto así como que todavía no soy tan mega experta y digo, ¿qué hago? Y aquí, mientras podemos platicar en lo que les pongo el compartir pantalla. Ah. Yo quiero que mientras empieza la presentación, empecemos a pensar, ¿no? En esas situaciones de la vida donde hemos sentido que hemos perdido algo, lo que sea, un ser querido, un trabajo, una relación, un estado de vida, nuestro hogar, lo que haya sido una experiencia difícil, y cómo esas emociones empezaron a manifestarse dentro pues de esa experiencia, ¿no? Y qué tanto esas emociones nos han rebasado para seguir viviendo de una buena manera y que a veces nos dificultan o el poder tomar situaciones o el querernos aferrar y no dejar ir recuerdos, personas, cosas, justamente para no olvidar, por ejemplo, en el caso de una muerte o en el caso de una pérdida, distanciamiento físico con alguna persona, y cómo nos aferramos a esas cosas y a veces nos cuesta trabajo, incluso nos genera estos estados de ansiedad, estas manifestaciones corporales y cognitivas que nos hacen difícil la experiencia de esa pérdida, ¿no? Entre las características generales que tiene la ansiedad o los estados de ansiedad es que tiene manifestaciones corporales como puede ser taquicardia, respiración muy rápida, dolor en el pecho, dolor en la garganta, sentimientos de sensaciones de atragantamiento, temblor en piernas o en manos,
o incluso contracciones musculares que suelen reflejarse en puños, en piernas, en la parte superior de las piernas o en la nuca, dolores de cabeza constantes. De manera cognitiva, pues podemos tener experiencias como pensamientos rumiantes, que es muy común, pensamientos catastróficos, obsesivos. El rasgo principal de la ansiedad siempre va a ser el miedo. Siempre hay un miedo detrás de la ansiedad. También podemos presentar problemas de atención, problemas para tener lucidez en nuestra mente. También implica algunas fallas en la memoria, dado que tenemos problemas de atención y de concentración, entonces nuestra memoria no tiene el recurso para poder extraer adecuadamente el proceso de la memoria. Y también tenemos sensaciones que le llamamos interoceptivas, que son esas sensaciones que no se perciben de manera visual, pero sí las vivimos, como por ejemplo podemos tener problemas para respirar, podemos tener problemas en el corazón, problemas estomacales, ya sea que nos dé una colitis o que nos dé diarrea o incluso que tengamos estreñimiento, dolor estomacal, cólicos y demás, cambios en la temperatura, sudoración extrema, entre muchos otros rasgos. De hecho, la ansiedad es de las que más características físicas y emocionales y cognitivas se experimentan. Se han contado más de 43 rasgos de la ansiedad y no quiere decir que se vivan todos. En realidad podemos vivir solo algunos y cada caso puede ser diferente. También es importante saber que, como bien decías, Charo, la ansiedad es una manifestación natural que prepara al cuerpo para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida que se perciban como amenazantes. Y tenemos diferentes mecanismos de respuesta natural, como puede ser la huida, como puede ser el bloqueo o como puede ser la inactividad, por así decirlo de alguna manera, que en la época primaria del hombre pues le ayudaban a ponerse a salvo y que actualmente, ya en este siglo, pues difícilmente estas respuestas evolutivas son funcionales. Entonces, tenemos que entrenar a nuestra mente para poder interactuar adecuadamente con estas experiencias o estas emociones. Es natural siempre y cuando no nos haga sentir mal constantemente, no se convierta en un estado de ánimo que vivamos con frecuencia o cuando ya rebasa un periodo de 2 semanas aproximadamente constante, entonces ya nos está dando indicaciones de que está saliendo de salud y que necesita atención. Entre más rápido se detecte, esto es como el cáncer, entre más rápido se detecte, mucho más posibilidades tienen de enfrentarse y muchos menos recursos o mucho menos desgaste emocional implica. Entonces es bien importante que estemos conscientes de estos síntomas para que si detectamos algunos, entonces podamos acudir de manera adecuada a los profesionales correspondientes, ¿no? Bueno, empecemos entonces con nuestra presentación. Yo les voy a explicar un poquito la siguiente, Charo, por favor. Cómo se instauran justamente lo que es la ansiedad, ¿no? ¿Por qué se presenta? Ustedes recordarán el clásico ejemplo de todo psicólogo, donde ponían a las ratitas y si la ratita apretaba una palanquita y le daba toquecitos, entonces la ratita, esa mala experiencia le hacía que se alejara de esa palanquita y si apretaba la palanquita adecuada le daban alimento. Estos reforzadores negativos y positivos condicionaban la conducta de la rata. Se llegó a comprobar que incluso había estas sensaciones o estas emociones desbordadas dependiendo de cómo se encontraran, si ante el estímulo positivo o el estímulo satisfactorio o ante el estímulo negativo o el estímulo aversivo. Así funcionamos los seres humanos también. Entonces, cuando nosotros nos hallamos ante una experiencia que estamos percibiendo como aversiva, estas respuestas que estamos obteniendo del entorno y lo que significa o representa para nosotros el desagrado o el dolor que nos produzca, es lo que abre la ventana de oportunidad para que se instaure un miedo. De manera evolutiva, sabemos que si algo nos hace daño, el cerebro te manda la señal de aguas, cuidado con esto. Entonces el cuerpo lo que hace es evitar lo negativo, lo rechaza. Esto es justamente el principio de la ansiedad. Cuando nosotros nos hallamos con una experiencia adversiva, entonces encontramos lo que nosotros le llamamos detonadores, que pueden ser cualquier cosa. Podemos asociarlo con objetos, personas, situaciones, aromas, sentimientos, sensaciones corporales, que en el momento que sentimos que se hacen presentes,
el instinto nos marca y nos manda la pauta del miedo y reaccionamos a eso. ¿Cómo reaccionamos? De dos formas. Una es la parte cognitiva, todos los pensamientos que vamos anclando a esta experiencia, ¿no? Duele mucho, sabe horrible, nos puede provocar la pérdida de lo que amamos, que es el tema que nos ocupa hoy. Empezamos a mandar un bombeo de todos los pensamientos negativos que se nos puedan ocurrir, reales, que hayamos vivido, que estén pasando en este momento o incluso que no hayan pasado y podemos llegar a suponer. Deja de ser un miedo y se convierte en algo futuro que a lo mejor nunca pase. Alguna vez decíamos que, o los estudios han comprobado, que el 96%, 93,6% de los pensamientos negativos que tenemos, todos tenemos más cantidad de pensamientos negativos, pero ese 93,6% indican que no pasan. Solamente el 6% sí acontece. Entonces, este es nuestro rango de oportunidad que tenemos. ¿Qué pasa después de los pensamientos? Estamos alimentando pensamientos y entonces viene una sobrecarga de emociones. Una cosa, lo que yo les había descrito son las sensaciones corporales que llamamos emociones, pero cuando ya pasó al procesamiento mental, descarga un montón de sentimientos y de sensaciones mucho más aceleradas, que hace que se conviertan en emociones complejas. Y la respuesta que tenemos de manera natural, como yo les decía, generalmente es la huida o viene siendo el bloqueo. Cuando nosotros optamos, porque al principio al no exponerse a estos agentes, pues te causa tranquilidad. Si me da mucho miedo que mi hijo salga porque a lo mejor se puede perder, pues el hecho de que no salga me tranquiliza. Pero eso no quiere decir que desaparezca el miedo o la ansiedad. Lo que hace cuando nosotros hacemos estas conductas, vamos incrementando la posibilidad y el grado de la ansiedad y del miedo, que pueden dejar de ser conductas naturales para instaurarse como estados de ánimo ya disruptivos, constantes, y llegar a ser un trastorno que paraliza incluso nuestra vida, ¿no? Hay personitas que de plano se encierran o de plano ya no salen de su casa por este miedo. Hay muchas manifestaciones de miedo, cada quien tiene los suyos, ¿no? Entonces, ante esta respuesta de evitación, se instauran los trastornos de ansiedad. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa entonces? A grandes rasgos, tenemos una experiencia aversiva. Puede ser también que, o sea, no solamente las experiencias nos ocasionan miedos, puede ser que nosotros hayamos visto que alguien pasó por una experiencia muy complicada y se nos quedó marcado, se queda ahí como que esto puede pasar y nuestra mente lo reserva. O bien que hayamos sufrido algo o hayamos vivido alguna experiencia amenazante muy fuerte, ¿no? O hayamos visto incluso situaciones ambientales, catástrofes y demás que nos hayan marcado. Esto nosotros los asociamos con situaciones de causar un daño que puede ser real o imaginario, casi siempre al principio real, y después se van metiendo los mecanismos cognitivos y lo va haciendo más irracional. Cuando nosotros nos dejamos invadir por el miedo, empieza lo que es la instauración de este trastorno. ¿Qué es lo que pasa? Como les decía, ante la situación de evitación, entre más lo evite, mucho más se instaura el trastorno. Entre más yo me exponga a él y me dé la oportunidad de aprender a manejarlo, la ansiedad empieza a disminuir. Cuando nosotros nos dejamos rebasar por este sentimiento de no querer pasar por esa experiencia, si empezamos con un miedo pequeño o alguna cosa en específico, puede ser que ese miedo después se vaya hacia otra cosa, hacia otro elemento, hacia otro agente o se manifieste de otra manera, que incluso pueda llegar a ser una ansiedad generalizada. Ya no sea miedo solamente a los gatos, sino ahora puede ser miedo a los gatos, a los perros y a los pericos, ¿no? Ahora puede ser miedo a la noche, a pasar por el puente, a cruzar cierto lugar, a que mis seres queridos salgan de la casa y cosas así. La siguiente, Charo, por favor. Y esos miedos, hablando de pérdida de personas, ¿ves? Quedan mucho cuando fallece nuestra persona favorita. Nos enfrentamos y nos quedan un montón de miedos. Miedos también a morir nosotros. O si son, por ejemplo, se me ocurre ahorita un caso, unos niños, unos jóvenes que tuvieron a su papá
que su papá iba a dejarlos a la escuela, regresaba por ellos, los iba a dejar. El chiste es que el papá fallece en un accidente y ahora uno de los chicos tiene constante miedo de que estando él en la escuela, ahora le pase a su mamá que sea la que tiene que ir por él, ¿no? Entonces, son esos miedos que se quedan también repetitivos y que se quedan también ahí como clavados en el corazón y hace que también tengamos la ansiedad, ¿no ves? Es correcto, justamente esas experiencias nos van dotando de elementos que se pueden constituir como ese miedo, ¿no? Como también podría ser, como bien comentas, el miedo de que ahora sea la otra persona que muera en el trayecto cuando te recoge, que el manejar pueda causar mi muerte y entonces no quiero manejar, que a lo mejor si salgo puede pasar. O sea, vamos poniendo muchos elementos y depende, son multifactoriales las ansiedades y depende de muchos elementos más que tanto se instaure. Lo fuerte que haya sido la experiencia para nosotros, los recursos mal manejados o la escasez de recursos personales y psicológicos para poderlos enfrentar, cómo el entorno acogió, protegió o sostuvo para que el proceso pueda llevarse de una manera más saludable, o si hubo rechazo, si hubo aislamiento, si hubo, va atenuando o va incrementando el tipo de miedos o la cantidad de miedos que puede ser, o la experiencia puede llegar a ser tan fuerte que a lo mejor es, ay, sí me da miedo, pero voy y lo hago aunque vaya con miedo, ¿no? O al grado de paralizarse y de tener ataques de pánico Ujú. por tener que manejar o porque la mamá tenga que salir o cosas así. Entonces, sí depende de muchas cosas, cómo se instauren, qué cantidad y qué tan fuertes sean. La terapia de exposición es la mejor alternativa que se tiene para el trabajo de las ansiedades, de los trastornos de ansiedad. ¿Qué implica la terapia de exposición? La terapia de exposición es un programa terapéutico donde se expone a la permanencia voluntaria ante esos objetos, situaciones, pensamientos, sentimientos o sensaciones que nos producen el miedo, la ansiedad u otras emociones aversivas sin respuestas de evitación o escape. Porque como yo les explicaba, entre más evitemos, más fuerte se hace el trastorno, más fuerte se hace el miedo, más síntomas vamos a presentar o más intensos. Entre más nos expongamos a vivir aunque nos estemos muriendo de miedo, esa ansiedad empieza a decaer. Entonces, esto es importante, el que aprendamos a atravesar las situaciones a pesar de las sensaciones o de los pensamientos que tengamos. La siguiente, por favor. Y también ves que las personas entiendan que no es, "Ah, me tengo que acostumbrar ahora a vivir así, es que ya me voy a acostumbrar o ya me acostumbré a sentirme así. Ah, ya es normal, ya siempre me siento así. Eso no es normal, ¿ves? No, no es normal. Podemos controlar cómo pensamos o cómo sentimos, podemos ir reduciendo cada vez más esas experiencias difíciles, pero a lo que sí tenemos que habituarnos es que no podemos cambiar el exterior. O sea, no podemos dejar de vivir y parar la vida y a esas cosas sí nos tenemos que habituar. Entonces, ese es un elemento súper importante de esta terapia. Entender que no vamos a dejar de pasar por las situaciones, sino al contrario, tenemos que aprender a pasar por esas situaciones y aprender a controlar nuestra mente y nuestros estados emocionales para que podamos atravesar por ellas con la experiencia menos displacentera posible. ¿No? Aquí les puse dos grafiquitas de justamente cómo funcionan esta situación de reforzamiento de la ansiedad y cómo se va disminuyendo. En la primera gráfica, la del lado izquierdo, ustedes ven cómo se presenta el ansiógeno o la situación o la cosa o el evento que nos esté generando ese estrés, esa ansiedad, y cómo ante cada evitación aparentemente disminuyen los síntomas de la ansiedad, pero cuando se vuelve a presentar ese ansiógeno, nuevamente vuelve a subir y cada vez se va haciendo más intenso, más fuerte, más duradero el síntoma. Entonces, del lado contrario, tenemos justamente el polo opuesto. Cuando nosotros trabajamos con estas terapias de evitación, digo, de exposición, justamente y evitamos salirnos por la tangente y enfrentamos nuestros miedos, lo que va a pasar es que al principio, cuando estamos ante esos ansiógenos, pues se van a disparar nuestras emociones, como han pasado, ¿no? Pero que cuando nosotros nos mantenemos firmes y fuertes ante eso, entonces va a llegar un momento en el que el cuerpo toca su máximo y empieza a disminuir. Y entre más veces lo hagamos, o sea, entre más veces, si me da miedo el foco, entre más veces yo me acerque el foco y tenga cuidado de no quemarme y me mantenga ahí aunque mis piernas tiemblen, mucho más
fácil va a ser para mí alcanzar ese estado de tranquilidad, hasta que llegue un momento en el que ya no me ocasione ninguna emoción displacentera y donde yo ya haya aprendido a tener conductas adaptativas, funcionales, que me pongan a salvo, que no me pongan en riesgo y que no me paren de vivir la vida. Ese es el objetivo que tiene esta terapia, el poder romper el ciclo de levitación, que es justamente lo que mantiene instaurado cualquier ansiedad, cualquier miedo, cualquier fobia. La siguiente, por favor. Cuando nosotros nos habituamos a los estímulos temidos, que es el objetivo de este tipo de terapias, solamente se logran a través de la repetición larga y persistente. No va a bastar una sola vez y ya lo superé, en la segunda sesión y ya no tengo ningún miedo. No, en realidad es una consecución de muchos intentos y de práctica de todos los días. Lo que nosotros hacemos en terapia es que acompañamos a las personas en este proceso de construir, de identificar sus miedos, de poderle poner, digamos que prioridad de acuerdo a la intensidad. Empezamos donde pueda más o menos sentirse un poquito incómodo el paciente. Les damos como guía de cuáles conductas pudieran ser más adaptativas y los acompañamos a vivir esta experiencia. Y se practica muchas veces, ¿no? Y dejamos siempre la tarea que todos los días en casa se utilizan diferentes técnicas, van a exponerse nuevamente a la experiencia 2 o 3 veces por día, entre 20 y 30 minutos diarios, para que entonces a nivel mental ya se esté asimilando esta posibilidad de seguirse exponiendo, para que cuando se vuelva a presentar la ocasión en una circunstancia más real, el cuerpo ya está capacitado para poder hacer frente a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la instauración del miedo? ¿No? Yo les decía que entre más evitación, mucho más incrementa el miedo. Cuanto más intensa sea la experiencia, mucho más fobias nos van a causar. Pero cuanto más se practica la exposición, mucho más se va a incrementar la seguridad personal. O sea, el saber decir, pude con esto, ahora voy a dar un pasito más grande, que ya te capacitó a nivel neuronal, incluso conductual. Entonces ya tienes fuerza para hacer algo mucho más fuerte, más intenso y menos ansiedad se va a presentar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos clave en esto? En todo momento tenemos que mantenernos en conciencia plena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos trabajando la exposición, nosotros tenemos que echar un vistacito hacia atrás. Hay dos cosas que pasan aquí. Uno son justamente lo que yo les comentaba del miedo. Los otros son lo que nosotros llamamos pensamientos distorsionados o disrupciones cognitivas, que vienen a invadirnos, pensamientos catastróficos diciendo todo va a salir mal, nada va a estar bien, y entonces nos invaden, es una bomba de pensamientos que repercute en lo que estamos sintiendo. ¿Cómo podemos parar este mecanismo de manifestación de la ansiedad? Cuando nosotros empezamos a tener estos estados ansiosos, estos rasgos ansiosos en nuestro cuerpo, lo que podemos hacer o debemos de hacer es trabajar la respiración o la meditación. La respiración y la meditación siempre nos van a llevar a equilibrar nuestras emociones. Cuando nuestros pensamientos se empiecen a manifestar de manera constante, debemos de centrarnos en lo que estamos sintiendo. Si yo dejo de alimentar mis pensamientos y me concentro, es la atención concentrada, me concentro en darme cuenta de lo que estoy sintiendo, va a pasar que me voy en primera instancia, a conocer mejor y eso me abre la ventana de oportunidad para poder decir ante cualquier manifestación que estoy viviendo, poderla detener en un tiempo más corto y no esperarme a tener todos los síntomas de la ansiedad para querer detenerlo. Entonces, esta conciencia plena me va a facilitar el controlar mis pensamientos y mis emociones. Otro elemento importante a considerar es la persistencia. ¿Cuánto nosotros queremos superar el trastorno? Es cuánto tiempo nosotros tenemos que invertirle a esa exposición y a que la exposición sea cada vez más fuerte, más directa, más concreta, hasta que ya la hayamos dominado una y otra vez y comprobado muchas veces más que ya no nos genera ninguna ansiedad. Esta exposición debe de ser de manera liberada,
planificada en los estímulos, lo que se hace, como les decía, es un listado de todos los miedos y de qué intensidad nos representan, que esa es la jerarquización progresiva, y nos vamos enfrentando a cada uno de ellos y no pasamos al siguiente miedo hasta que no hayamos dominado el anterior. La siguiente, Charo, por favor. ¿Qué cosas pueden, o qué herramientas nosotros podemos utilizar para trabajar justamente lo que es la exposición? Pueden ser vivenciales, esto quiere decir que si me da miedo pararme junto al autobús o junto a la parada del metro, entonces lo que voy a hacer es, me voy acercando al metro, cuando ya no me genera ningún estado disruptivo estar en el metro, me voy acercando al vagón, y vamos subiendo ese gradito, ¿no? Pueden ser imaginativas, por ejemplo, puedo recrear en mi mente lo que pasó cuando se generó el evento o esas situaciones que me hacen colocarme en un estado alterado. Y entonces empiezo a trabajar desde la imaginación cómo yo me voy acercando. Y es tan real, para la mente es tan real lo que pensamos, que de verdad se empiezan a dar las manifestaciones corporales como si lo estuviéramos viviendo. Las introspectivas es esa técnica donde nos centramos en las sensaciones. Muchas veces el miedo llega a tal punto que si tenemos una experiencia física parecida, inmediatamente lo vinculamos a esos factores de miedo. También podemos utilizar técnicas de escritura donde nos explayemos y pongamos todo lo que estamos pensando y sintiendo. En el caso de niños trabajamos mucho con juegos, recreamos a través de historias, de juegos con muñecos, de superhéroes, estas experiencias que les ayudan a resignificar esos miedos. Trabajamos con play rolling, o sea, con juego de roles, sobre todo cuando se trabaja a nivel grupal, donde recreamos esas situaciones difíciles y vamos haciendo esa exposición de manera igualmente gradual. Puede ser a través de imágenes, de audios o incluso ya hay programas de realidad virtual. La siguiente, Charo, por favor. Esta exposición tiene tres fuentes principales que debemos atender. La primera de ellas es la restauración cognitiva. Vamos a cambiar la forma en cómo estamos pensando para entonces poder cambiar con mayor facilidad lo que estamos haciendo. Nos vamos a descubrir que muchas de las cosas, como yo les decía hace rato que estábamos pensando, no pasaron y algunos de nuestros miedos anticipatorios o miedos hacia el futuro no van a pasar. Y entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las ventajas de las situaciones que tenemos que empezar a dominar. Y posteriormente de esto, una vez que empezamos a reestructurar nuestra mente, empezamos a trabajar con las conductas desadaptativas. ¿Qué tanto te paraliza? ¿Qué tanto te impide hacer lo necesario para estar bien? ¿Qué tanto te aísla? ¿Qué tanto te hace sentir inadecuado ante las situaciones que tienes que resolver en la vida? Y después, y las vamos instaurando por conductas pues cada vez más enfocadas a lo que se espera para ser funcional. Y la última, ya cuando se logran estas fases, no antes, ya cuando se logra uno, a pesar de las sensaciones, uno se expone a vivir estas experiencias que nos son desagradables al principio de manera constante, es entonces como nuestros síntomas empiezan a disminuir, no antes. Mientras nuestro pensamiento nos siga dando hilo, vamos a seguir experimentando todas estas sensaciones corporales, o mientras nuestras conductas sigan siendo desadaptativas, nos van a seguir llevando a retroalimentar justamente este estado de ansiedad. ¿Qué pasa entonces con el duelo y con las pérdidas? Nosotros llamamos como duelo prolongado a todas esas experiencias de tristeza profunda que nos causan muchísimo dolor y que nos llevan a no ser conscientes de las acciones que estamos tomando para evitarlo. Esto nos lleva también a tener pensamientos de muerte, como decía Charo, ya sea de nosotros mismos, miedo a la muerte o deseo de morir, o también de nuestros seres queridos. ¿Cómo vamos a trabajar desde la terapia de exposición estos duelos, estas pérdidas? Vamos a trabajar desde la descripción de los recuerdos. Vamos a tomarnos todo el tiempo y toda la conciencia del mundo para describir qué es lo que viene a mi mente de lo que pasó, que me está doliendo, que me está lastimando, que me mueve emociones difíciles, y las vamos a plasmar preferentemente de manera escrita. Vamos a hacer cartas expresando nuestros sentimientos, sobre todo cuando estamos hablando de pérdidas de personas
Estos son ejercicios lindos porque liberan muchísimo. Vamos a escribir cartas. Te siento, te extraño, me haces falta, no percibo esto en mí desde que tú no estás o extraño esto de ti. Y también entre esas escrituras vamos a trabajar una que es la de la despedida de la persona como la conocíamos o de la situación o de la circunstancia. Esos cambios los tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ya que expresamos justamente adiós a todo eso que era, también empezamos a trabajar de manera simultánea posteriormente a al inicio de estos dos puntos, la exposición, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos fallecimientos, a veces las personitas no quieren soltar la recámara, no quieren mover, así como dejó la taza, ahí se queda, la ropa no la quieren lavar, la última sábana que usó y cosas así. Todos estos temores los tenemos que empezar a trabajar. Vamos de pasito a pasito, ¿no? A lo mejor, pues, entender que si dejo la taza sucia ahí, probablemente eso genere alguna plaga de algún bichito o algo así, pues entonces empezar por esas cosas que son desadaptativas para empezar a trabajarlas al grado que ya después yo me sienta a gusto de haber dado ese paso de limpieza, por ejemplo, ¿no? O deshacerme de sus cosas, decir, bueno, estas cosas ya aquí no les sirven y probablemente conservar realmente las significativas para poderlas tener en nuestro recuerdo, pero soltar la mayoría y dejarlas para alguien que le pueda ser más útil, ¿no? O sea, encontrar las cosas buenas de todas esas experiencias difíciles de fondo que nos impiden seguir funcionando. No sé si me expliqué. Sí, sí te explicaste y además es entendiendo que eso que acabas de decir nos duele deshacernos de las cosas de nuestro ser querido porque es el último vínculo que tenemos de ellos. Es lo último que nos queda y entonces decimos no. Y estoy de acuerdo contigo en que es determinado tiempo el que es sano tener esos vínculos. Ya después, como dices, Beth, el que no movamos la taza, el que no movamos absolutamente nada, después de cierto tiempo, sí, ya es para poder poner atención, porque no podemos dejar todo eso como un museo. Todo el proceso tiene un tiempo, pero después de cierto tiempo también es importante terminar con eso. Y tal como tú lo dijiste, hay formas. Me gusta recomendar una serie que había en Netflix, que no sé si todavía esté, que se llama Mudanzas al Cielo. Sería bueno que lo vieran, porque ahí en esa serie tan hermosa dan el ejemplo de que podemos tener una caja y en una caja bonita, bien arreglada, eh, guardar las cosas significativas y decir, verdaderamente quiero guardar su reloj, sus, no sé, sus lentes, su pijama, para que podamos tener así como que una caja del recuerdo y cuando necesitemos de todos esos recuerdos, ir a la cajita, ver el álbum y poder estar en contacto con esas personas. ¿Viste la serie, Beth? Está súper bonita, Ujú. súper, súper bonita. Muy bonita. Yo que les decía al principio que todas las emociones están en todo lo que hacemos, bueno, con esa serie lloré, aplaudí y la verdad es que es mil veces recomendable. Mudanzas al cielo. Es una serie coreana. Yo no Coreana. soy muy fan, a menos de que esté doblada al español. No todas están dobladas, pero esta sí está doblada al español. Entonces, la verdad, son de esas series que decimos, híjole, hay que verlas. Claro, y fíjate que de los elementos importantes que trabaja esa serie es el respeto que se Ujú. tiene a las personas fallecidas. Sí, Cómo tomas justamente toda la vida de una persona y la centras en lo más importante que la persona dejó, tanto en cosas significativas a manera material, como dices, esos recuerdos que queremos conservar, que son nuestro último vínculo tangible, como también todas las lecciones de vida que nos deja y hay un concepto súper bonito en esta área de la psicología y la tanatología, que es la resignificación, ¿no? exacto. No te quedes con esa vida estática que ya se fue y que no va a volver a ser. Toma esos recuerdos de tu persona, de tu ser querido, de tu trabajo, de cualquier pérdida que haya sido significativa para ti y transfórmala en esa posibilidad de tener una mejor calidad de vida.
sin lugar a duda, todas estas experiencias que de alguna manera nos desestructuran o nos rompen, nos dan la oportunidad de poder reconstruirnos para una mejor manera, de una mejor manera, perdón. Y también el concepto esto de resignificar, que dice, bueno, ok, honra justamente eso que perdiste o a esas personas que perdiste y haz que su memoria no se en vano, que te lleve no solamente a ser mejor a ti como persona, sino que ayudes a otros a transitar de una mejor manera por la vida. Es como la forma más linda y bonita que podemos tener para resignificar todas estas pérdidas. Estoy de acuerdo. Bueno, retomando el tema, hay dos cosas importantes o dos técnicas importantes que tenemos que manejar dentro de este proceso de exposición. Uno son las técnicas de tensión aplicada. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estamos teniendo sensaciones corporales, lo que vamos a hacer es contraer nuestro cuerpo lo más que podamos, y vamos a sostener 30 segundos, un minuto ahí, y vamos a soltar. Este ejercicio de contracción muscular va a llevar a nuestra atención a parar esas manifestaciones corporales. Cuando nuestros pensamientos, cuando la ansiedad empieza a manifestarse o la distinguimos a nivel de pensamientos, lo que vamos a trabajar son los ejercicios de respiración. Vamos a inhalar profundamente, vamos a parar cuando ya nuestra caja torácica esté completamente abarcada de aire, sostenemos unos segundos y soltamos lentamente, lentamente, lentamente y volvemos a poner una pausa ya cuando no tengamos oxígeno y cuando sintamos la necesidad de que ya no podemos esperar sin aire, empezamos nuevamente a respirar lentamente. Todo esto tiene que ser calmado, en pausa, sin que nos sintamos así de tengo que respirar, no tengo que respirar, sino así calmadamente hasta nuestro cuerpo nos va a indicar el momento. Este proceso de respiración nos va a ayudar a regular nuestras emociones y además los procesos de pausa en la respiración lo que va a generar es que nuestra mente se ponga en stop y se concentre en lo que está sintiendo. Por esto son ejercicios de conciencia plena, ambos. Ok, y son como los elementos con los que vamos a empezar a jugar en esos momentos de exposición. Cuando yo me estoy exponiendo y estoy empezando a sentir justamente que mis emociones se están manifestando en mi cuerpo, entonces aplico la técnica de la compresión, de la tensión muscular, y cuando yo empiezo a darme cuenta que mis pensamientos me están rebasando, entonces aplico la técnica de la relajación. Y esto no quiere decir que la aplico y ya me olvido y me voy, ya no sigo con la exposición, no. Una vez que logres estabilizarte, tú continúas con tu proceso de exposición hasta que ya puedas estar expuesto sin tener estas emociones o estos pensamientos alimentando. La siguiente, Charo, por favor. Y pues ya, esa es la técnica muy resumida, pero de manera muy puntual, lo que sí tenemos que hacer para poder controlarla. Y como yo les decía al principio, lo importante es la práctica. Entre más practiquemos, mucho más fácil va a ser para nosotros volverla a ejecutar y que nuestros síntomas ansiosos se vayan desapareciendo. ¿Tenemos una más, Beth? Sí, aquí, para que la gente pueda, tómenle una foto esa de una captura de pantalla aquí a los datos de Beth para que la puedan tener pues ahí en su carrete de fotos y la tengan siempre presente para que cualquier cosa que necesiten, pues busquen a Beth. Es más, tengan su teléfono ahí en sus contactos. Ahorita en un ratito nos va a decir. También tienes unos cursos pendientes, unos talleres, pero ahorita nos vas a decir más adelante para que podamos empezar a leer preguntas y respuestas. ¿Te parece, Beth? Sí, muy bien, adelante. Ok, de todos modos, eh, nos podemos dejar adelante. Yo creo que en los comentarios ve tus redes sociales, el link para que la gente después también nada más lo presione y se redirija a tus páginas. Sí, Voy a- perfecto, así lo hago. ok, voy a poner entonces esto y listo. Vamos a ver. Ah, Laura Marcela dice, acabo de pasar por esos síntomas de ansiedad, no me había pasado nunca. Que nos diga Laura Marcela qué es lo que le activó esa ansiedad, ¿no? ¿Qué evento? Porque luego también son un montón de eventos, hasta las noticias ahora que están tan feas, ¿ves? Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos. O
sea, todo aquello que no nos nutra, que no nos construya, no debemos de permitir que se acerque a nosotros. Y una cosa bien importante es que entre más rasgos de ansiedad, entre más situaciones o más veces hayamos pasado por la ansiedad, mucho más fácilmente vamos a volver a presentarla o a presentarla en otras situaciones. Entonces, debemos de cuidar justamente, dependiendo de cómo seamos, qué tan lejos debemos de estar de esas cosas que pueden provocarnos de manera innecesaria un estado de ansiedad. Claro, yo siempre tengo bien presente, por ejemplo, y doy ese ejemplo, me gusta darlo, el box lo tolero, no tengo ningún problema con el box y por lo general no le pongo mucha atención, pero está la otra que es la UFC, donde se dan trancazos en serio, sin guantes y con todo el dolor, eso yo no lo puedo aguantar inmediatamente, o sea que en 3, 2, 1 viene la ansiedad, empiezo a sentir nervios y empiezo a sentir miedo, porque para mí eso sí es como que más fácil hasta verlo en la calle y que alguien traiga sus guantes de box y pelea. Entonces yo, por ejemplo, eso lo tengo bien identificado y digo, eso no lo veo. Por lo general también veo las noticias temprano, me estoy poniendo el rímel, me estoy tomando café y ya sabes, luego empiezan con las noticias tan horribles que luego ponen hasta el close-up de las personas lastimadas y digo, no, 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 y inmediatamente le cambio, ¿no? Entonces yo creo que nosotros también podemos aprender qué me está, eh, identificar qué es lo que me está provocando esa ansiedad o el miedo para que también yo lo pueda pues tratar como de sobrellevar, ¿ves? Puede ser así, ¿no? Claro, de evitar todas esas cosas que no necesitas vivir, que no son parte de tu día a día y que te están justamente alimentando. Fíjate que ahorita que te escuchaba me acordé que muchas veces cuando estamos expuestos a estrés constante, lo que hace el cortisol es estresar las células de nuestro cuerpo, predispone a que nosotros padezcamos de ansiedad. De hecho, hay rasgos que son muy comunes y que se pierde la línea entre cuándo deja de ser un estrés crónico y cuándo ya es un estado de ansiedad. Y que si nosotros no atendemos la ansiedad, migra a la depresión. Entonces, ya tenemos un cuadro mezclado de estrés con ansiedad, con depresión, ya es una mezcolanza de todo, que entre más rasgos, más tiempo llevemos cursándolo o más veces se haya dado, mucho más difícilmente va a ser controlar. Entonces es importante que cuando nosotros empezamos a sentir cualquiera de estos rasguitos, pues nos atendamos para que nuestra solución sea pequeñita y no esperemos justamente hasta que nos sintamos desbordados al grado incluso, ¿no? De que hay personitas que empiezan a pensar en morir, ¿no? Que sería como el peor de los escenarios, pero pues que tenemos que evitar llegar a esos extremos. Sí, y también es a tal grado el que llevamos la ansiedad y el estrés, que como tú decías al principio de la presentación, muchos de los síntomas se pueden confundir con un infarto y muchas personas dicen: "Me estoy infartando", y no, simplemente es ese grado de miedo combinado con estrés y con todas las demás emociones que traemos guardadas desde hace muchísimo tiempo en nuestro corazón. De hecho, hay una condición médica cardíaca que sí se relaciona con la ansiedad. Cuando se sufre de manera constante y intensa, el corazón empieza a tener fallas reales. Debemos de recordarnos, el otro día te escuchaba hablar justamente de la somatización. Y es eso, o sea, todo lo que no resolvemos en nuestras emociones, en Ujú. nuestra vida, tarde o temprano se va a reflejar como una enfermedad real en nuestro cuerpo. Y nos duele. Sí. Y muchas veces no podemos, eh, o no identificamos, porque hay tantas cosas, ¿ves? Yo también siempre lo repito, pero hay tantas cosas que no nos enseñan cuando somos niños. No nos hablan de la muerte, no nos hablan de las emociones, no nos hablan de que no tenemos que tomar a personal las cosas, no nos hablan de las pérdidas. Y entonces vamos como que juntando y juntando y juntando y juntando. También el otro día oía yo un caso de alguien que me decía: "Es que me duelen los oídos, me punzan, no los puedo aguantar". Y entonces también le dije: "¿Qué evento?", porque ya tenía mucho tiempo con el dolor, "¿qué evento tuviste tan fuerte y doloroso que no quieres escuchar?". Porque entonces empezamos, como decimos, a somatizar, que somatizar quiere decir
todas esas emociones las estoy sacando por medio de dolor y me pueden doler los oídos, me puede doler la espalda. ¿Y qué tal que cuando decimos, es que de la nada, ves, de la nada me dolió y me quedé torcida de la cadera y de la nada me duelen las rodillas? Y pues no es de la nada, sino que se viene gestando con tanto dolor, con tanta emoción, con tanto miedo, ansiedad, y se viene gestando y gestando y gestando hasta que entonces nos duele, y nos duele Claro, en serio. sí, claro. Fíjate, dices cosas bien interesantes. Entre los rasgos que manifiestan la ansiedad es que tenemos una hipersensibilidad, Sí. tanto emocional como física. Entonces, olores, ruidos, Ujú. colores, movimientos, los percibimos físicamente como más Sí, fuertes de lo que en realidad, ¿no? Y nos hace ser reactivos de manera exagerada a esas estimulaciones externas. La hipersensibilidad emocional nos pueden dar ganas de llorar de todo por nada, o sea, se le llama la habilidad emocional. Y también de los rasgos que no asociamos generalmente con la ansiedad, por ejemplo, es eh, dermatizaciones, ya sea en granitos, coloraciones, salpullidos, que todo lo que tiene que ver con cuestión de piel nos habla mucho de una ansiedad de contacto. Estamos rechazando el contacto con la gente por alguna situación en especial y son rasgos de ansiedad. Cuando te escuchaba hablar del dolor de la espalda, sobre todo en la zona lumbar, está muy relacionada. Cuando es en la zona de arriba, solemos relacionarlo con estrés, pero cuando ese estrés se traslada ya al cerebro, o sea, la tensión muscular en los hombros, se convierte en ansiedad cuando empezamos a tener dolores de cabeza por ese estrés en la espalda, en la zona dorsal, y nos lleva justamente a un estado ansioso. Pero cuando estamos hablando de dolores en la espalda a nivel lumbar, ya estamos hablando de síntomas más tendientes a la depresión. Entonces es bien interesante cómo nuestro cuerpo nos está mandando esos foquitos de decir, oye, ten cuidado, aquí hay algo que no está bien y que pocas veces tiene que ver con eventos físicos o enfermedades físicas, sino justamente todo eso que dices, ¿no? Un cúmulo de cosas no resueltas emocionalmente que vamos arrastrando y que se van manifestando aunado a nuestros pésimos hábitos, como comentábamos el otro día, ¿no? Esos malos hábitos que van deteriorando nuestro cuerpo y que lo limitan de su capacidad de responder a esas situaciones difíciles de la vida. sí, nuestro cuerpo grita lo que todos callamos, ¿no? Sí. Y todo por el miedo de sentirnos vulnerables, por el miedo de que me vean débil, por el miedo del que dirán. Entonces, vamos callando y nos tenemos que hacer los fuertes. Yo siempre digo, el hacerme la fuerte en poquito tiempo me va a debilitar y me va a enfermar. Entonces es peor todavía hacerme la fuerte y no llorar. No, 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 ahorita no puedo llorar, ahorita no, es un lujo. Entonces, al ratito. Llorar sana, hablar sana, mientras sea en el espacio y con la persona indicada, con alguien Así, que nos valore, que nos respete, que no nos juzgue. Y si no hay ese alguien, solitos, eso es mucho más sano. Fíjate que ahorita que te escuchaba hace un ratito, pensé en cómo nos hemos hecho cada vez más frágiles, porque cuando decías, es que no nos enseñaron de niños, tampoco nos enseñaron a experimentar el dolor, a afrontar el dolor. Y todos tenemos que pasar en esta vida por procesos de dolor. Crecer duele, madurar duele, las experiencias de la vida nos van a romper y va a doler. Entonces, aprender a transitar por ese dolor es importantísimo. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Esa gratificación inmediata, ese busco todo lo que me dé placer y me retiro de todo lo que implique esfuerzo ujú, o displacer, nos lleva justamente como esos procesos de evitación a padecer mucho más predisposición a la ansiedad. Por eso hoy en día, y esto es algo que yo he visto mucho en terapia, yo les decía alguna ocasión a algún ser muy cercano, como cuando yo empecé mi ejercicio profesional, las experiencias de vida eran muy difíciles, mujeres golpeadas, maltratadas desde su niñez, niños abusados desde su infancia, o sea, cosas muy fuertes y los veías funcionando relativamente, siendo personas productivas, sacando adelante la vida. Esos son los casos que recibíamos. Hoy en día, a partir de la pandemia, la cantidad de gente que llega por ansiedad y la sí, verdad, lo que más llama la atención es que son niños, adolescentes y adultos muy jóvenes, veintitantos años,
los que están cursando justamente por ansiedades ya fuertes, ya con rasgos de depresión y ideación suicida. Entonces, Ideación suicida, jóvenes cortándose. A mí también me toca eso acompañar en sesión. Niños, jóvenes que me han dicho, niños de 12 años, es que la vida es una porquería. Y digo, tienes 12 años. Bueno, no lo digo, pero pienso yo, tiene 12 años. Que tiene que pasar por la cabeza de y el corazón de esa pequeña para que me diga a los 12 años que la vida es una porquería, ¿no? Entonces, hay que poner atención y todo siempre va a ir de la mano de las emociones, ¿ven? sí, Ujú. cuando nosotros aprendemos a entrenarlas, porque la mente y las emociones se entrenan al igual Así que el es. comportamiento y las habilidades. Cuando nosotros aprendemos a entrenarlas, de verdad, todos esos pensamientos de no querer existir o de no vale la pena la vida, empiezan a desaparecer y empiezan a descubrir, si es que no lo tenían por primera vez o si es que ya vivían así y lo perdieron en algún momento, ese poder, esa capacidad de poder disfrutar de la vida, de poder encontrar una razón por la cual vivir y además disfrutar la plenitud, ¿no? La verdad es que así es. Marta Velázquez dice, hola, mi nombre es Marta, cada día me siento muy triste. ¿Qué está pasando en tu corazón, Marta? Platícanos para que te podamos ayudar. Dice, ya vi, perdí a mi madre y es un dolor muy grande. Perder a mamá, que es nuestro primer vínculo amoroso, también es muy, muy doloroso ver. Y mucho más cuando el apego fue muy fuerte. Sí, Es una experiencia fuerte. Sí. sí. Marta, ¿cuándo perdiste a tu mamá? Platícanos un poquito. Goyita Ram dice, hola Charito presente. Bienvenida, Goyita. Muchas gracias por andar acá con nosotras esta noche. Goyita le dice a, ay, se me fue el nombre, a Marta, que lo siente mucho, que le envía un fuerte abrazo. Leti Pichardo anda por acá. Déjenme ver qué otro comentario tenemos. La vida es, Marta, perdón, es sí, importante que trabajes tu duelo. Hay cosas que son naturales, pero no está por demás, en verdad, darte la oportunidad de trabajar un duelo que sea constructivo para ti. Eso va a ser lo mejor. la vida sigue, dice. Linda tarde aquí presente. Hola, qué bueno que estás aquí con nosotras esta noche. Adriana Hernández dice, hola, buenas tardes, presente. Hola, Adri, qué bueno que andas por acá. María Eugenia dice, hola, buenas tardes, Charito de invitada. Hola, María Eugenia, qué bueno que estás aquí con Beth y conmigo. María Félix dice, buenas tardes. Ruiz Marichuy, perdón, dice, este tema es para ti, se lo dice a Ros Ruiz. Qué bueno que le digas a Ros Ruiz que este tema es para ella, es para muchas personas, ya está preparado con todo gusto y cariño eh, por Beth para todos ustedes Y y yo creo que es para todos. para La verdad, todos. que levante la mano quien diga quién no ha pasado por un estado de ansiedad. Todos, hasta Y si no, nosotras, Beth, y si no nos hemos dado cuenta, en verdad, es porque no nos hemos analizado y no hemos hecho ese desmenuzadero de nuestros miedos o de nuestros síntomas físicos para decir, ah, esto era ansiedad. A mí me pasó en alguna ocasión, tuve una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte, y yo platicando la experiencia, se me queda viendo mi amigo y me dice, Liz, haz una pausa, tómate un té porque estás teniendo una crisis de ansiedad. Y si él no me para en ese momento y me dice, estás pasando por esto, por mi mente, porque yo estaba embotada con mis emociones ante esa situación difícil que estábamos viviendo, no me hubiera dado cuenta de que estaba teniendo justamente este problema de ansiedad. Entonces, para mí fue un parteaguas para decir, ah, ya ahora lo puedo identificar súper bien cuando mi cuerpo se empieza a dar, ¿no? Incluso también cuando nos dan esas ganas desesperadas de comer, decir, quiero también, comer, quiero comer, quiero comer, es un síntoma de ansiedad. también. Ujú. Pilar Díaz dice, hola, muy buen tema. Sí, aún está la serie en Netflix. Gracias, Pilita chula. Entonces, es una serie recomendada. Por favor, vean La Mudanzas al Cielo. Ruiz Marichuy dice, la voy a ver. María Eugenia dice, sí, Charito, excelente serie.
Ruiz Marichuy dice, no sé si yo esté mal, pero yo estoy tirando todo para que el día que yo muera, mis hijos no tengan el problema de donar lo que quede. Eh, De hecho, de hecho sí, es muy sano vivir con equipaje liviano. Es muy, muy sano que todo lo que no tenemos, los mexicanos somos muy dados a guardar por si nos sirve, ¿no? Y más los que somos de antes, los jovencitos de ahora no mucho, pero los que son los educados como antes, vamos acumulando y en verdad se convierte en algo muy difícil. Aprender a ser desprendido es una virtud de salud increíble. Entonces te felicito por esa parte, siempre y cuando detrás de desprenderte de esto no haya dolor. Si tú lo haces con toda la conciencia de decir, no necesito esto, ya sirvió, ya fue, más que tirar, si le puede servir a alguien más, pues qué padre, ¿no? Le das una segunda oportunidad a las cosas. Pero si tú lo haces con ese sentimiento de ir liviano por la vida y además lo disfrutas, qué padre, felicidades por eso. Podría ser también muy útil que hagas como separaciones, ¿no? Estas cosas se regalan, estas cosas si alguien las quiere, se las queden. Dejar como listo todo es un acto de respeto para nosotros mismos y un acto de amor para los que se ujú, quedan después de nosotros. ujú. Yo también pienso eso y digo, al final de cuentas, pues nada más podemos usar un par de lentes o usar al mismo tiempo un reloj. Entonces, yo también creo que sí, que es un acto de amor para las personas y qué mejor que nosotras mismas, nosotros mismos, dar nuestras cosas. Yo también soy de esa idea, como dice Beth, vivir livianos. Hay muchas cosas que luego guardamos y que decimos, híjole, cuando adelgace voy a usar este pantalón y muchas veces lo tenemos guardado por muchísimo tiempo. Entonces, será bueno si lo si lo damos a las personas. Hay muchas personas que necesitan la ropa y la podemos donar en hospitales, en asilos, en fundaciones, o a las personas que recogen la basura, o a la persona que nos trae el garrafón del agua y ellos la pueden usar. Entonces, sí, también yo aplaudo todo eso. Elena Torres dice, buenas noches, Charito e invitada. Muy interesante, como siempre. Y sí, aprender a que no duela tanto, porque día y noche siempre estoy platicando con mi nuera. Ya cumplió 1 año, 4 meses, y aunque sé que todos vamos para allá, siempre estoy cansada, sin ganas, nada más por mis nietas. Tengo que levantarme. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo enorme y Dios las bendiga. Yo creo que él le debe de levantarse, no por sus nietas, sino por ella misma. Lo hemos platicado, Ele, primero por ti y no porque seas egoísta, sino porque si no estás bien tú, entonces tampoco están bien tus nietas. Y también yo creo que es terrible que te estés sintiendo así de mal, entonces, primero por ella y después por los demás, ¿no ves? Sí, hay dos cosas importantes de lo que ella comenta aquí. Uno es que al estar nuestro cuerpo expuesto a estos niveles altos de cortisol dentro de los procesos de ansiedad y a la tensión muscular que implica este proceso instintivo de huir o de prepararte para defenderte, que es el proceso de la ansiedad, lleva a un cansancio físico muy natural. O sea, es normal que nos sintamos cansados físicamente, pero cuando ese cansancio se convierte ya en no ganas de hacer las cosas, ya estamos rayando en la depresión. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que la forma en cómo nosotros elegimos afrontar las situaciones de la vida, cómo nos comportamos, cómo pensamos, aunque no lo expresemos, se nota en nuestro interior, en nuestro Ujú, exterior. Esta actitud con la que enfrentamos la vida se transmite y nuestros seres a nuestro alrededor y sobre todo nuestros niños pequeños alrededor aprenden a enfrentar la vida de la misma manera. Es increíble como muchas veces niñitos ya siendo adultos se descubren haciendo lo que su madre hacía en sus procesos depresivos. ujú. Entonces, imagínate qué triste va a ser si nosotros lo pensamos, nosotros amamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y sí es cierto que hay momentos en la vida en los que muchos nos sostenemos de ellos para seguir adelante, ¿no? Decir, bueno, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si yo no voy por ellos, ¿quién no va a ver? Pero estas ganas de vivir, ellos lo van a llevar en su esencia. Entonces, qué triste va a ser que cuando ellos enfrenten sus propios desafíos, que todos los tenemos, cuando ellos enfrenten sus propios desafíos, encuentren como alternativa muy viable y a primera mano deprimirse o quedarse en esa condición.
de verdad que por amor propio en primera instancia y por amor a los seres a nuestro alrededor, debemos de enseñarles a ponernos de pie aún con todo el dolor y a encontrar razones para vivir, para ser feliz y para volver a sonreír. Y todos esos rituales que hacemos, como por ejemplo hablar con nuestros seres queridos, es sano siempre y cuando nos dejen en paz, nos dejen en tranquilidad, nos dejen en esa quietud de poder seguirlos teniendo o sintiendo cerca, pero además siguiendo adelante con la vida de la mejor manera que podamos. No sobreviviendo, sino viviendo. Es diferente, claro. Laura Xochitl dice, en crisis más fuertes y no es suficiente la respiración, podemos, o más bien sirve el meter la cara en agua fría o no. Sí, pero yo creo que no te has dado la oportunidad de conocer los beneficios de la respiración. Uno de los errores que cometemos es que, por ejemplo, lo voy a poner con este ejemplo porque es más fácil comprenderlo. Cuando tenemos alguna enfermedad, a veces empezamos a comer saludable, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Entonces dejamos de comer todo eso que nos altera el azúcar y entonces comemos saludable, pero cuando la diabetes ya no está presente o se aquietó un poquito, lo que sea, mandamos otra vez a viejos hábitos. La respiración debe de ser la respiración que practiquemos todos los días. Estamos mal habituados a respirar de manera muy superficial. El cuerpo necesita el oxígeno, las células necesitan del oxígeno para poder funcionar adecuadamente. Si nosotros aprendemos y practicamos la respiración 5 minutos al día, todos los días, vamos a estar fortalecidos para cuando vengan estos momentos difíciles, nos ayude en un 2x3 a bajar estos estados de ansiedad. Pero si nosotros lo queremos usar como mecanismo emergente, no va a ser suficiente. El cerebro tiene que entrenarse, la respiración tiene que entrenarse para ser funcional. Y será bueno que también antes de levantarnos hagamos nuestras respiraciones y también antes de acostarnos. Y eso nos da también serenidad, nos regresa a nuestro centro, nos sentimos mejor. Fíjate, Beth, que incluso aquí yo vivo en un tercer piso y cuando he salido aquí a alguna tienda y luego con las altas temperaturas que tenemos y el cubrebocas, cuando subo a casa, subo toda sofocada y entonces me quito el cubrebocas, me quito los zapatos para entrar a casa y estoy que no puedo y hasta para esos momentos el centrar mi atención en mi respiración me regresa así. Entonces empiezo a ver, no, como a la segunda, tercera respiración, inmediatamente ya estoy respirando normal, ya no estoy sintiéndome esa asfixia que entre más aire jalo asustada y cortando el aire, más, más trabajo cuesta respirar. Entonces respiras unas 2, 3 respiraciones y inmediatamente estoy ya tranquila y entonces ya puedo seguir haciendo todas las cosas. Entonces, tal y como tú dices, es cierto, la respiración es excelente. Nos baja, vamos a tener un examen. Respiro, voy a entrar a sesión en vivo. Respiro, voy a tener alguna sesión acompañando a alguien que yo sé que es una sesión fuerte. Respiro y funciona tal y como tú dices. Entonces, tal vez al principio podemos marearnos, entendiendo que como tú dices, una vez en cuanto nuestros pulmones se acostumbren y nuestra mente también, esa sensación de mareo disminuye y desaparece de verdad, ¿ves? Sí, bueno, y es que el mareo llega cuando ya nuestro cerebro necesita el oxígeno y no se lo estamos proporcionando. Entonces no tenemos que llegar a ese nivel. Por eso les digo, o sea, como de manera muy tranquila y natural, le llamamos orgánica, respiramos, respiramos, sostenemos hasta que ya nuestro cuerpo nos diga, ya respira, entonces empezamos otra vez. Goyita dice, hace 2 años me dio COVID y tuve ataque de ansiedad. Fui a terapias, pero yo siento que no se me ha quitado al 100%. Eso que dice Charito, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a Goyita? Bien. Tiene que identificar cuáles son las cosas que le activan esa ansiedad. Agentes externos, situaciones, sensaciones corporales, pensamientos. Que haga una lista de todos ellos y que los ponga, como decíamos, en orden jerárquico, del que menos intensidad le provocan hasta el que más intensidad le provoca, y entonces empezar a trabajar su proceso de exposición, que escoja dónde cree que puede empezar y en ese nivel empezamos a trabajar.
un solo agente a la vez, uno a la vez, uno a la vez, con esas técnicas de contracción muscular cuando son manifestaciones corporales y de trabajar la respiración cuando estemos notando que los pensamientos nos están sobrepasando. Laura Rocío Albor dice, la ansiedad por una pérdida, ¿algún día se nos quita? Sí, depende de ti, de cuánto trabajes, de cuánto resignifiques eso. Si era una persona súper valiosa para ti, cuánto honres su vida con tu vida. Que él voltee a ti y que te vea y se sienta orgulloso de la persona en la que te has convertido y en la que has elegido vivir. Y eso no quiere decir que no nos equivoquemos o que no nos caigamos o que no tengamos días difíciles, que todos los tenemos. Y que tampoco implique el que no volvamos a pasar por esas sensaciones de ansiedad, porque van a regresar. Lo importante es que duren lo menos posible, que las manifestaciones sean menos frecuentes y menos intensas. Claro, Lau. Lau, te mando un abrazo fuerte, fuerte y sí, yo estoy segura que esa ansiedad se te va a quitar. Sigues en proceso del duelo y vas bien a tu paso, a tu tiempo y sí, por supuesto que se van a quitar. Norma Márquez dice, buenas noches, Charo y Beth. Gracias por esta plática. Pasé por este momento de ansiedad. Fue un gran dolor el que tuve por la pérdida de dos seres muy amados. Ahora estoy mejor después de un año. Hice y sigo realizando meditación que me ha ayudado mucho. Gracias, Beth, por sus técnicas. Siempre se aprende algo nuevo que podemos poner en práctica. Dios las bendiga. Norma, Claro. Dios te bendice también a ti. Norma también no la pasó nada bien. Yo tuve la dicha y el orgullo de acompañarla y ahora puedo decir que la meditación le ha servido, como dice, las técnicas de respiración. Norma es una persona muy, muy resiliente, una mujer valiente, como todas las personas que nos acompañan, como Lau, como María, como todas. Simplemente es nada más entender que es a nuestro paso, a nuestro tiempo y haciéndonos responsables de qué quiero vivir, qué no quiero vivir, responsable de qué quiero sentir, qué me permito sentir y también qué no me permito sentir. No me gusta sentir esta ansiedad, entonces me voy a hacer responsable, voy a hacer mis respiraciones, mis meditaciones. No puedo sola, pido ayuda. Y sí se puede ver, ¿verdad? Claro, fíjate que sí es importante. Yo creo que un buen paso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ujú. El informarse, el allegarse de la mayor cantidad de situaciones, de comprensión del tema, de técnicas y todo, nos va a ir dotando de esos elementitos que de manera personal cada uno va a aprender a utilizar, ¿no? Entonces es un buen paso el que ya están dando el estar aquí. Muchas gracias. Claro. Kaya AB dice, ¿la migraña también es por ansiedad? Puede que no, digo, no es exclusiva de, puede deberse a factores físicos, orgánicos, pero también puede estar vinculada con depresión. Y de hecho tiende a ser más depresión. Hay que checar también qué es lo que está pasando con Kaya y para poder identificar cuál es la situación de esta migraña, ¿no ves? Claro, incluso una de las cosas que impiden que se duerma bien o que se padezca de migrañas, digo, no es la única, reitero, puede haber mil razones, es que no haya adecuada oxigenación, o sea, tener una mala respiración, ya sea porque nuestros conductos están cerrados, nuestra nariz está chueca o porque no respiramos adecuadamente o el aire está muy contaminado, puede provocar incluso dolores de cabeza muy intensos, tipo migraña o ya en migraña. A mí, por ejemplo, me desata la migraña el calor. Entonces yo tengo identificado también, hace mucho calor, el calor sobrepasa mi cuerpo y se me desata la migraña. Puede ser también que estemos tomando poca agua y nuestro cerebro necesita agua y está deshidratado, nos puede dar migraña. Entonces, sí hay muchísimos factores, hay que nada más yo creo que ir observándonos, haciéndonos conscientes para podernos dar cuenta. Puede ser también hasta cosas hormonales, o sea, son un montón de cosas. Claro, la alimentación también. Ujú. La alimentación también. Tengo una amiga querida que ciertos quesos le provocan migraña. Entonces hay que fijarnos, hay que hacernos conscientes. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Yo, por ejemplo, te digo, tengo identificado a mí el calor, me parte el queso y entonces me da migraña. A mi amiga el queso, entonces hay que ir viendo. Pregunta a Norma.
¿La alimentación también nos ayuda a bajar los estados de ansiedad? Sí, claro. De esto ya habíamos hablado en otra sesión, cuando hablamos de hábitos saludables. Son 7 hábitos los que nosotros debemos mantener en nuestra vida para ayudar a nuestras emociones a estar más equilibradas. El primero de ellos siempre va a ser el sueño, el segundo va a ser la alimentación. Hay ciertos alimentos que predisponen justamente la ansiedad y hay otros que ayudan a reducir la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el comer avena nos va a reducir la ansiedad. Eh, ¿Qué será? El comer proteínas, el no comer azúcar. El azúcar es malísima para cualquier tipo de trastorno emocional. Entonces, sí, la alimentación es importante. Después el ejercicio, el poder desahogar nuestro estrés a través del ejercicio es súper bien. El poder tener actividades recreativas, placenteras, que nos hagan sentir vivos, que nos den una razón para vivir, nos va a ayudar. El no tener los hábitos de pensamiento, el cuidar qué ingresa a nuestra mente y qué tipo de pensamientos nosotros producimos, son como los pilares básicos de lo que es tener una vida emocional sana o lo que predispone el que podamos tenerla. Luz García nos dice, buenas tardes, saluditos desde Chualar, California, bendiciones. Besitos también para ti hasta allá. Gracias por estar con nosotras, Luz. Marilú Herrero dice, buena tarde, gracias por este tema tan cotidiano, pero que en ocasiones no reconocemos. Yo creo que es parte importante, ¿no ves? Aprender a Sí, reconocerlo. sí, siempre es la ventana de oportunidad darse cuenta. Eh, Dice Violeta, la ansiedad me ha provocado problemas de piel, de corazón y también que me desconecte y ya no soy yo. Estoy aprendiendo a respirar. Gracias por tan excelente plática, como siempre. Saludos, Charo e invitada. Bio, te mando besitos. Te quiero, bonita. Recordemos que cuando tenemos afecciones a nivel de piel hay que checar nuestras relaciones. Ahí hay una necesidad de contacto significativo, de tener un alguien en que recargarse o a lo mejor experiencias muy difíciles en esa interacción con otros que hay que sanar. Vamos a ver por acá. Julie Sánchez dice, hola Charito y Bess, excelente noche. Gracias a ustedes. Me he mantenido mejor. Mi estado hace mucho tiempo era muy mal. Hoy me amo y sé que quienes trascienden están a mi lado y los honro en vivir la vida feliz. No es tarea fácil y hoy me di el tiempo de retomar mis estudios de preparatoria después de 30 años de dejar la escuela. Qué padre. Wow, felicidades, Julie. Ese es un paso sensacional. Muy, muy bien. Una manera de honrar tu propia vida. Increíble, ¿verdad, Beth? Mucho, mucho felicidades. A seguirle, encontrando un nuevo sentido. Es lo que decíamos. ¿De qué manera puedo resignificar mi vida después de una pérdida tan fuerte y tan grande? Sí, claro. Maggie Muñoz dice, en un duelo considero que debe de estar alineada la emoción con esa acción de sacar, tirar o regalar para que sea auténtica, sanar la emoción. Y el tiempo es un proceso individual que puede durar días, meses o años. Muy bien, Maggie, eso es cierto. El duelo es tan personal como las huellas de nuestros dedos y aunque en la misma familia tengamos la misma pérdida, o sea, voy a poner un ejemplo, una familia de 8 hijos pierde a su mamá. Todos están pasando por el mismo duelo, pero de diferente manera, dependiendo el vínculo, dependiendo la convivencia, dependiendo el número de hijo que es. Entonces, sí. Y también cada quien su proceso. Muchos necesitarán más tiempo, otras personas necesitarán menos. Y eso no quiere decir que sean buenos hijos o malos hijos. ¿Cuántas veces ves no lloran las personas porque están tranquilas y entonces dicen, híjole, no llora, no lo extraña, no le duele, ¿no? Entonces, entendiendo que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Claro, y que además lo vivimos de manera distinta y que lo que Ujú. puede ser útil para uno, para otra persona, no le haga el mismo efecto. Entonces, sí, es de manera individual y aprender a hacer, primero a reconocer qué sentimos, qué estamos experimentando y en segundo término, a ser pacientes con nosotros mismos, a ser empáticos con nosotros mismos. Claro, entendiendo que nos está doliendo
y que necesitamos nuestro propio tiempo y no escuchar, por favor, no escuchar a las personas que lleguen y te digan que ya no llores, que ya no estés triste, que ya pasó mucho tiempo y mucho menos aceptar que te digan que no llores porque detienes a la persona aquí. Todas esas son leyendas urbanas, todo eso es mentira vil. Hay que llorar, hay que extrañar, son lágrimas de amor, cada quien tiene su tiempo y llorar no detiene a nadie porque la persona que falleció es un ser de luz y no se puede detener, tiene que seguir su camino, por favor. Lo que Julie no hay, Sánchez, ajá, perdón, lo que no hay que permitirse sufrir. O sea, sí está bien llorar, si amamos a alguien y lo perdemos, claro que nos va a doler y eso es sano, es muy sano. Pero todos los días tomar con martirio la experiencia y justamente que nuestra vida se convierta en dolor, ahí ya no está bien. Ahí sí ya tenemos que soltar. tenemos que soltar y entender que nosotros estamos vivos, ¿ves? Y que tenemos que reír, tenemos que bailar, tenemos que cantar. Muchas veces me han dicho, Charo, es que iba yo en el coche y me caché cantando y apagué el radio. Eso es castigarnos y las personas que nos quedamos no tenemos que sufrir, porque si no sufro quiere decir que le estoy fallando y que no lo extraño. Eso no es cierto. Tenemos que vivir. Y esta es la manera de honrar a la persona, ¿ves? ¿No? Cuando alguien te ama, no quiere verte sufrir, quiere verte feliz. Entonces, las personas que ya nos trascendieron, que nos amaban, seguramente quieren vernos feliz. Y no hay mejor regalo para ellos que eso, encontrarnos. Exactamente. Así que a vivir, por favor, a pasarnos la padre, a comer esa comida que nos gustaba, a saborear el helado, a ver la tele, a cantar, a bailar, porque estamos vivos y honramos la memoria de nuestro ser querido y aparte honramos nuestra propia vida. Por favor. Julie Sánchez dice, agradecería un comentario de ustedes. Julie, lo acabamos de decir de verdad. Reconozco en ti una gran mujer, resiliente, valiente y qué gusto me da que estés retomando y honrando tu manera, retomando tus estudios. Laura Marcela Velarde dice, soy Laura Velarde desde Sonora, México. Viví una depresión severa por 5 años cuando mi hijo Santiago empezó a decirme que no sentía emociones, que no encontraba motivos para los que llegara a sus metas. Comprendí, empezaba una lucha acompañada de psicólogo y psiquiatra, además de nuestro amor contra la enfermedad de la terrible depresión. Él no pudo superar la enfermedad y partió por decisión propia. Qué fuerte. ¿Qué le decimos a Laura? Es una valiente. Qué linda labor el haber tomado la decisión de acompañar a tu hijo con su enfermedad. La mejor forma que podemos tener para acompañar a nuestros seres queridos es transitar con ellos. Y no significa que vivamos lo mismo que ellos, simplemente que estemos ahí, a su lado, que estemos acompañándoles y haciéndoles saber que no están solos, que pase lo que pase, nosotros siempre les vamos a amar y siempre van a poder apoyarse en nosotros. Esa sensación libera muchísimo, muchísimo. Seguramente pues en ti, en tu corazoncito han de haber quedado experiencias muy difíciles que aún puedas seguir trabajando y que pues por amor a tu hijo probablemente sea necesario que retomes ese capítulo que aunque sientas que la depresión ya pasó, puedas checar que todo el resto de tu vida esté pues en congruencia con la vida que te hubiese gustado que tu niño viviera. La verdad es que el acompañar a tu hijo fue un acto de amor. Dejarlo, acompañarlo, hacer todo lo que pudiste, hasta donde pudiste, fue un gran acto de amor, desde tu amor incondicional de mamá. Yo reconozco en ti una gran persona también, valiente. Felicidades por haber acompañado a tu hijo hasta su último momento y además permitirle, permitirle su camino. La verdad es que te mando un abrazo fuerte, fuerte de corazón a corazón y con todo gusto siempre estamos aquí para ti, ¿ves? Y yo, ¿verdad, ves? Claro, María del Carmen Tobar dice, hola, buenas tardes, aquí presente aprendiendo de este tema interesante. A veces es difícil afrontar nuestra ansiedad,
pero aprendiendo poco a poco se supera. Gracias por compartir y enseñar para poder superarnos. Gracias a ti, María del Carmen, por compartirnos tu testimonio también. Juliana Luna dice, buenas noches. Charo, he vuelto a olvidar respirar. Perdí de nuevo el horizonte. Tu tema me da para levantarme. Gracias. Muchas gracias, Charo, e invitada. Juliana, qué bueno que estás sirviendo este tema para que recuerdes que hay que respirar. Muchas veces podemos perder el horizonte, muchas veces nos salimos de nuestro propio centro, simplemente porque estamos vivas, porque sentimos emociones, porque hay días buenos, porque hay días malos, porque a veces amanecemos simplemente mal. Pero si respiramos y nos damos cuenta, como tú ahorita que te estás haciendo consciente, es mucho más fácil poder regresar a tu centro. Gracias por compartirlo y con todo gusto estamos aquí, Beth y yo, para poderte acompañar si necesitas ayuda. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Beth, ¿qué le dices? Cuantas veces sea necesario volver a empezar. Ujú, Cuantas veces te des cuenta de que ya perdiste el rumbo, la razón, ujú. que ya dejaste de hacer algo que era bueno, hay que volver a empezar, siempre, siempre, y no te sientas mal por eso, al contrario, cada vez que retomes el camino, abrázate, apapáchate, felicítate, recuerda que somos nosotros nuestros principales promotores o deberíamos de serlo. Entonces te felicito por darte cuenta y te felicito por ese deseo de querer volver a empezar. Bien hecho. María Hernández dice, sí, más que nada desprendernos de tantas cosas y respirar es maravilloso. Em, Mollis Bebés dice, buenas noches. Para personas que han tenido o tienen eventos cerebrales como convulsiones o temas de epilepsia, etcétera, ¿qué ejercicios de respiración recomiendan? Ya que también he notado mucha ansiedad y más en niños y adolescentes. Ok. Todos los ejercicios de concentración plena son los que han comprobado tener resultados eficientes a nivel neurológico. Entonces, cuando tenemos condiciones a nivel neuronal, lo mejor que podemos, o sea, si lo debemos de hacer cuando no las tenemos, porque es salud para nuestro cerebro, mucho más cuando tenemos condiciones. No hay ejercicios en específico que digas esto para esta condición, sino todos los que tengan el sello de conciencia pleno, mindfulness, son los que van a surtir el efecto. Hizo que me recordara, nosotros cuando ejercitamos la respiración y la meditación en conciencia plena, nuestro cerebro simplemente con la disposición de vivir la experiencia de la mejor manera, o sea, prestando atención en lo que estamos haciendo, nuestro cerebro empieza a ejercitarse de manera involuntaria, empieza a crear esos canales adecuados para que pueda funcionar de la mejor manera, se hace más eficiente y más rápido en cosas favorables para el cerebro. Aunado a esto, también me acuerdo que todo lo que tiene que ver con la música, por ejemplo, había pacientitos que tenían rigidez corporal por enfermedades ya crónico-degenerativas, por accidentes y demás, y en las terapias de rehabilitación física, que sabemos por demás que son muy dolorosas para el paciente, los avances eran minúsculos. Pero cuando a esos pacientitos se les ponía música, sus cerebros conectaban de manera diferente. Entonces, el que nosotros les pongamos música constante les va a ayudar a activar adecuadamente el cerebro. Y esto no lo tenemos que olvidar. Recuerdo el caso de una jovencita con tumor en el cerebro que llevaba muchos días en coma. Su familia le hablaba ya sin respuesta alguna a nivel corporal. Los médicos decían que en estado vegetativo empezaron a seguir esta recomendación de ponerle música, de hablarles con amor constantemente, de poner meditaciones, aunque no pareciera que tuvieran alguna respuesta física. A la semana de empezar a hacer esto, la chica empezó a tener reacciones corporales como respuesta a las preguntas o los comentarios que su familia hacía. Entonces, es increíble cómo cosas tan sencillas con la práctica continua hacen una enorme diferencia. Entonces, la invitación es esa, que sean en mindfulness. Muy bien. Así que voy a poner música, por favor, y a poner las meditaciones que van a servir muchísimo. Rosario Martínez dice, mi hija hace 2 años tuvo una crisis de ansiedad y eso le pedí que hiciera, que respirara, porque sentía que le dolía el corazón. Y sí, después de unos minutos se controló y se fue el dolor en el pecho.
Es correcto. Solo recuerden que debe de ser un hábito de vida. O sea, todos los días debemos de respirar de esa manera. Podemos dividirla 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la tarde, 2 minutos en la noche. Si tenemos algún evento que esté saliendo de nuestro control en nuestras emociones, es un buen momento. O sea, cuando empezamos a sentir ese estrés, hay que practicarlo, ¿no? Perdón, y me voy a regresar un poquito a lo de las epilepsias y las situaciones a nivel neuronal. Es que las personitas que padecen este tipo de enfermedades o de situaciones neurodegenerativas. Cada crisis convulsiva nos lleva a tener pérdidas de neuronas. Este tipo de eventos está muy correlacionada, o sea, se presentan muy de la mano justamente con trastornos de ansiedad, pero sobre todo con trastornos de depresión. Esta personita puede estar teniendo también depresión y a lo mejor no puede decirlo, ¿no? Entonces, pues las meditaciones, como dices, y la música. ¿Qué música será buena? La música clásica, sobre todo, digo, sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en adultos mayores ya con enfermedades neurodegenerativas les ponían música de su época que solían bailar, disfrutar y demás, y de verdad hasta se paraban a bailar cuando llevaban meses sin moverse, ¿no? Entonces, música que les llegue al corazón o en su caso, música instrumental. Música Ok. clásica, sobre todo de Mozart. Hay que intentarlo muy. A lo mejor le gusta, como dice Beth, música del tiempo de los panchos y de todo eso. Ujú. Muy buen tip. También, bueno, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Y de los gustos que tenga la personita, y si vemos que no hay como mucha reacción o si en su rostro no hay paz, o porque a pesar de que si son personitas que ya no están muy activas, conscientes, sí reflejan sus cuerpos emociones. Entonces, hay que estar muy atentos de cómo responden a los estímulos de la música y vamos a encontrar la música adecuada para ellos, por un punto. Por el otro punto, también se puede trabajar todo lo que es neurolingüística, o sea, ponerle audios de cosas positivas, de salud, de sanidad, de amor, de palabras de aliento, de motivación, palabras espirituales. Se ha comprobado que todas las personas que tienen una creencia espiritual suelen ser personas mucho más resilientes emocionalmente y físicamente. Claro. Muy, muy buen tip. Maggie Muñoz dice, para ambas, tengo la duda, si es bien cierto, es un proceso individual. ¿Cómo se le ayuda a alguien que sigue enfatizando la ausencia si de pronto se refuerza el duelo? Hay que ver también cuánto tiempo lleva de duelo, porque muchas veces, ver, a mí me pasó una vez que me dijo una persona, es que mi esposo está enojado conmigo, Charo, porque dice que sigo llorando por mi mamá. Y llevaba 4 meses de haber fallecido la mamá. Ya pasó mucho tiempo. Yo siempre pregunto, ¿cuánto tiempo lleva Maggie? Y la persona que está pasando por este duelo es, voy a poner el ejemplo, en el caso de la mamá que dije, la mamá tenía 80 años y la hija tenía 50. O sea, son 50 años de tener a esa persona en mi vida. ¿Cómo es posible que en 4 meses o 5 yo ya pueda estar como sin nada? Entonces, son muchos años. Entonces, aquí me encantaría que tú te des cuenta cuántos años está, perdón, cómo, en qué parte va del duelo, cuándo fue, cómo fue también, tiene mucho que ver cómo fue el que partió la persona, si fue súbito, si fue inesperado, si se pudo despedir, si fue por una enfermedad, si se quedó con culpas, si quedaron peleados, si estaba lejos, si no alcanzó a llegar a despedirse. O sea, son muchísimos factores para que podamos decir aquí nada más qué es lo que está pasando. Entonces, si sigue enfatizando la ausencia, ¿qué es lo que está pasando? ¿No ves? Sí, dos cosas. Una es darse cuenta de qué cosas están retroalimentando estos sentimientos Ujú. no sanos de la pérdida o que nos llevan a seguir sufriendo. Lo que comentas del tiempo es importante y también debemos de recordar cuando estamos hablando del tiempo, que no necesariamente significa, es muy común decir, ¿no? Que el primer año es lo más difícil porque es cuando pasas todas las primeras fechas. Sin embargo, debemos de recordar que aunque ya el duelo se haya trabajado y haya seguido adelante, también hay momentos donde uno vuelve a llorar por ese ser querido, Claro. por el recuerdo. Lo importante y lo que te marca justamente la sanidad es qué tan adaptada estás tú a tu vida.
Si tú, ok, te acordaste de tu mamá, de tu papá, de tu hijo y lloraste, qué bueno, llórale con amor y dile que lo extrañas. Pero si eso te impide a poder vivir o disfrutar de la vida, ahí ya tenemos un problema. Entonces sí, los primeros meses, el primer año, es complicado volver a disfrutar, pero en la medida que pasa el tiempo, uno tiene que empezar a disfrutar de esas pequeñas cosas. Y no es algo que se trabaje y de la noche a la mañana pase. Aunque parezca que sí, uno lo va trabajando mucho tiempo y de repente te das cuenta de que hoy no lloraste, de repente te Claro. das cuenta que hoy estabas cantando, de repente te Ujú. das cuenta de que hoy sonreíste, que hoy pensaste en esa persona y ya no fueron lágrimas, fue gracias por haber estado en mi vida, ¿no? Claro. Son muchos, muchos factores. Ángeles Lozano dice, gracias por tan importante plática, Dios les bendiga. Gracias Ángeles a ti por acompañarnos y también Dios te bendice a ti. Mari Hernández dice, bendiciones para ambas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti también, Mari. Carmen González dice, gracias, gracias, muy interesante el tema. Gracias, gracias. Gracias a ti también, Carmen. Em, Rosario Martínez dice, muchas gracias, Charito, invitada por compartir sus conocimientos y experiencias y gracias a ti por acompañarnos. María de la Luz Becerril dice, realmente es un tema muy interesante. Muchas gracias por compartir su experiencia. Gracias a ti, María de la Luz, por estar con nosotras esta noche. Maggie dice, gracias, me dan muchos elementos para ayudar. Con todo gusto y con todo cariño. Moyis dice, gracias, Docs. Con gusto, Moy. Te mando un abrazote y un beso. Hasta ahorita ya no tengo más comentarios. ¿Cómo te localizan las personas? Ya dice los datos, los puedes repetir y platícanos de este taller que me platicabas antes de que nos conectáramos. Está súper importante e interesante. Gracias. Me pueden localizar en redes sociales, aparezco como Beth Márquez, principalmente en Facebook. Mi página en internet es bethmarquez.com. Mi número de teléfono es 722-4439-233, pero les pido encarecidamente que me contacten por WhatsApp, porque yo le platicaba a Charo que no siempre puedo tomar las llamadas. Si estoy en sesión con algún paciente, si estoy dando un curso, si tengo alguna capacitación o algo, no puedo tomar, pero los mensajes siempre los contesto en la medida que pueda. Entonces, sean pacientes, mándenme un mensajito y yo se los respondo. Y el taller, tengo un taller que vamos a dar en junio, justamente sobre ansiedad. Cada 2 meses estamos dando un taller diferente. El mes pasado, en abril, dimos el taller de depresión. El que viene ahora en junio va a ser sobre el manejo de la ansiedad. Vamos a comprender más detalles de cómo se instaura la ansiedad. Vamos a hablar de la alimentación, de los patrones del sueño y demás, y de qué cosas y ejercicios ya prácticos donde ustedes puedan llevar ese mismo ejercicio en su día a día para empezar a disminuir la ansiedad. Regularmente lo hacemos en sábados, dura alrededor de 3 horas y media. Para los que estén interesados, pues pueden mandar un mensajito o contactarme a través de la página y con gusto les damos toda la información que necesiten. La verdad es que es un tema súper importante, interesante y como decíamos, la ansiedad, el miedo lo tienen todos los niños. Nos olvidamos mucho de los niños, ¿ves? Siempre decimos, ay, son niños y los niños se asustan, los niños tienen crisis de ansiedad, de miedo, de todo. Entonces hay que tener mucha atención. Y este tema que tú vas a dar en tu taller, yo creo que también pueden tener ahí los papás muchos tips, muchos temas para ellos y para los niños, ¿no? Claro, de hecho iba a comentar eso, dos cosas. Una es que el taller está diseñado tanto para personas que tienen problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad o estén empezando en ellos, como también para personas que quieren ayudar a personitas con estos trastornos. Una. La otra cosa es que lo que tú comentas de los niños es bien, bien importante. Ujú. El año pasado di un curso justamente de salud emocional y una de las cosas que yo les marcaba en este taller es precisamente que si nosotros le prestamos atención a nuestros niños, como decíamos, las emociones son básicas, todos las tenemos, pero un miedo mal manejado nos va a llevar a una ansiedad. Y si esa ansiedad no se atiende oportunamente y no se resuelve, se convierte en un trastorno, que puede empezar con un trastorno pequeñito a convertirse en un trastorno que paralice la vida de la persona.
Si nosotros atendemos a un niño y sus miedos que pueden parecer insignificantes, vamos a tener un adulto sano con herramientas necesarias para volver a enfrentar sus ansiedades, sus temores, sus obsesiones o lo que sea. Pero si nosotros no lo atendemos bien, vamos a tener un adulto frustrado, con trastornos obsesivos compulsivos, con trastornos de ansiedad, de depresión, con ideaciones suicidas, con ataques de pánico. O sea, de verdad, la diferencia que podemos hacer en la vida de nuestros niños, con trastornos de ansiedad, que es muy común en los adolescentes, pero ahora en la pandemia se ha disparado muchísimo. Entonces, prestémosles mucha atención a nuestros niños y a sus emociones. En verdad podemos hacer una diferencia en la calidad de sus vidas. Sí, por favor. Porque además muchas veces decimos, ay, son niños y los niños están así, atentos a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos. Entonces, y más si estamos pasando por un proceso de duelo, los niños también sufren, los niños sienten y luego se preocupan más porque ven a las personas adultas. Entonces, hay que hablar con los niños y si están pasando, no sé, si se murió su abuelito, pues estar atentos y preguntar cómo estás, cómo te sientes, estás triste, lo extrañas, estar pendiente y no decir, yo no voy a llorar por mis hijos. No, te tienen que ver llorar y de ahí tú mismo decir, está bien llorar cuando amamos a alguien, lloramos, son lágrimas de amor, y de ahí tú puedes, como decía Beth, encaminarlos a que llorar no está mal. ¿Cuántas veces, Beth, no decimos, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, soy Charo, ¿y qué crees? Ay, soy bien chillona, como justificándonos. Oye, qué padre, qué bueno que seas chillón, qué bueno que seas chillona, ¿no? Porque las emociones están mal vistas y nos las anulan desde niños y cuando somos adultos peor todavía. Entonces, hay que llorar, hay que hablar de todo lo que sentimos. Está bien que seas como tú quieras ser o como tu personalidad sea, lo importante es que tú estés bien. Si a ti te nace llorar mucho, llora mucho. Si tú no lloras mucho, pero eres muy práctico, pues resuelve la vida mientras tú estés bien. Entonces, lo importante es ser esta personalidad que nos tocó y transformar esos aspectos de personalidad que no Ujú. nos son tan funcionales o que no nos hacen felices. Así, Podemos cambiar nuestra personalidad. sí, así es. Julie Sánchez Perdón, dice, ah, Perdón, cuando decías lo del niño, los niños, me quedé pensando, si como nosotros como adultos pasamos momentos difíciles ante las pérdidas, los niños que tienen menos recursos psicológicos sufren más, pero tienen menos habilidad para expresar. Entonces sí hay que estar atentos y hay que enseñarle las emociones, cómo son, cómo se viven, cómo se identifican y cómo se manejan adecuadamente. Recordemos que, la forma en como nosotros lidiamos con nuestros problemas, con nuestras pérdidas, es la forma en cómo ellos van a aprender a lidiar con las suyas. así es, justo así es. Por favor, hagan caso de las emociones de los pequeños. No tengan miedo de hablar con los niños de las emociones, no tengan miedo de hablar con los niños de la muerte, no tengan miedo de hablar con los niños del sexo, porque de todos modos ellos van a investigar, van a mal investigar y va a ser peor. Entonces, hay que hablar con los niños. Julie Sánchez dice, ¿funciona muy bien el hablarles con amor? Yo creo que sí, retomando el tema para Moy, funciona muy bien el hablarles con amor y música que les gusta. Me hicieron recordar tantos momentos que viví con mi papi. Fueron casi 9 años de su enfermedad crónica terminal. Los doctores me decían, ¿qué le da a su papá que le alargó el diagnóstico que le dimos? Lo abrazaba y lo arrullaba en mis brazos como bebé. La música, mis besos y las palabras que le decía nos ayudó a los dos. Qué bonito, Sí, Julie. Gracias, gracias, gracias por compartirlo. Simplemente el amor, ¿verdad? qué bonita experiencia, muchas gracias. Sí, el amor sana lo que muchas otras veces las Ujú. situaciones, la medicina, los tratamientos no logran hacer. Entonces, todo lo que hagamos bien hecho y con amor va a rendir frutos súper enormes. Claro. Cualquier Laura, experiencia difícil se hace mucho más sencilla cuando nos sentimos amados. claro, eso es cierto. Laura Rocío Albor dice, muchas gracias por la información, es muy buena. Charito, besos. Lau, te mando muchos besos, muchos abrazos. Acuérdate, a tu paso, vas bien. Laura Xochitl dice, muchas gracias por esta plática
tan reconfortante para quienes hemos pasado por algo así. Muchos besos también para ti, Laura Xochitl. Gracias a ti por acompañarnos. Laura Beatriz, perdón, Olga Beatriz dice, gracias, sus palabras me reconfortan. Bendiciones, gracias a ti. De eso se trata, ¿verdad? ¿Ves? Sí. Entonces podemos decir, misión cumplida, ¿ves? La verdad es que mientras las escuchaba, yo sentía en mi corazón un gracias por esta noche tan hermosa, gracias por la oportunidad de compartir, porque siempre que compartimos, el alma crece, siempre, siempre. Gracias a todas y cada una de ustedes que estuvieron aquí por compartirnos sus experiencias bonitas y sus experiencias dolorosas. Gracias por escucharnos. Gracias, gracias, gracias. Maggie Muñoz dice el amor sana, verdaderamente. Hasta aquí llegaron los últimos comentarios, ya no tengo más. Son 10 para las 9, podríamos seguir platicando, pero Beth tiene sesiones, así que a ver, el mes que entra no la podemos tener por tantos talleres que va a dar, pero la tenemos al siguiente, o sea, en julio dijimos, ¿verdad, Beth? Julio, sí. Por aquí nos vamos a ver. Rosario Martínez dice gracias, gracias, gracias. Y verdaderamente gracias, Beth. Siempre es un placer estar contigo y aprendemos muchísimo, me incluyo. Gracias por la oportunidad. Aprendemos juntas. Muchas gracias. Aprendemos juntas y esta noche ha sido mágica, llena de amor, llena de tanto aprendizaje y yo con eso me quedo esta noche. Muchas, muchas gracias por todo, entendiendo que no nos tenemos que acostumbrar a sentirnos mal. Eso no está bien. No está bien que te acostumbres al dolor, que te acostumbres a sentirte mal, a sentirte con ansiedad, a sentirte con estrés. Eso no está bien. Hay que buscar ayuda si no puedes sola, si no puedes solo. Y Julie dice, gracias, gracias por la sesión. Estoy feliz y agradecida por su apoyo. A ambas, Dios las bendiga. Gracias, preciosa. También Dios te bendice. Goyita dice gracias por todo. Gracias a ti, Goyita, por acompañarnos. Norma nos manda carita y corazones. Misión cumplida, a ver. Nos Sí, vamos a muchas ir bien gracias. contentas tú y yo esta noche. Sí, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, gracias. Gracias, Beth, porque como te decía, es una noche maravillosa. ¿Cómo cerramos la noche? Con mucho amor, con muchas ganas de seguir adelante en la vida y de ser fuertes y valientes y de que todas trabajemos en nuestras cosas personales para ser mejores, por nosotras y por nuestros niños y nuestra gente alrededor. Con mucho, mucho, mucho amor. Sí. Sí. Haciéndonos responsables, vuelvo a repetir, hazte responsable de qué quieres vivir, qué no quieres vivir y qué tengo que hacer para poder sentirme tranquila y contenta y lograr vivir con serenidad. Al final de cuentas, la vida no es fea, la vida no es terrible. Creo que somos nosotros, ¿ves? Los que hacemos la vida fea y terrible. Entonces hay que hacernos responsables de cómo sí quiero mi vida, entendiendo que también tengo que ser feliz con lo que sí tengo. Entonces, pues tenemos tarea todos, Sí. ¿verdad? La vida es Gracias. difícil, pero se puede ser feliz. Diría como dice mi hermano, pero no, porque son palabras con groserías y no nos queda. Pero bueno, la vida es canija, pero cotidiana, digámoslo así. Okay. Gracias, bonita. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron esta noche, a Beth y a mí, a seguir con todo nuestro camino, a seguir con nuestra tarea diaria, porque pues esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, a vivir lo mejor que se pueda. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.